ubicación de cada uno de ellos, que estoy tocando, usted no está viendo, usted está metiendo en la mano, en la cavidad, ¿verdad? Para poder verlo, para poder tocar, para poder no ver, sino palpar con su yema de los dedos la sensibilidad de unas glándulas que son los ovarios, que cuando uno palpa y toca y sabe que está en los ovarios, la vaquita para las orejas, es como algo que allí, que le estás manipulando, que le estás haciendo caricia, ella es para las orejas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todas esas estructuras importantísimas. Y lo primero es saber que el aparato genital femenino está constituido por un aparato glandular, que son los ovarios, que son unas glándulas de secreción, vamos a decir que producen óvulos, y los óvulos son la secreción externa de la glándula. Los óvulos son los que llevan el material, los que van a reproducir la genética, la génesis, vamos a decir, una vez que es fecundado a través por el espermatozoide. Entonces, bien, ahí viene la perpetuación de la especie. Ese es el aparato glandular, los ovarios. Luego tenemos un largo conducto, producto de la diferenciación. ¿Qué quiere la lista? No, se las entregué a Gisela las dos. Pasé 2 grupos, pero saqué como 20 para allá porque no querían estar hoy en la clase conmigo. Querían con Alexander. Ok. Entonces, ese largo conducto, que es producto de la diferenciación embrionaria de los conductos de Müller, ese largo conducto va a ir recibiendo los nombres de oviductos, trompas de falopio o trompas uterinas. Luego viene el útero. Las trompas uterinas, hay que saber, que se convierten en el transporte, fíjense, en vehiculizar el óvulo cuando se desprende del ovario. Él tiene que capturarlo para que entre a esa cavidad y conducirlo al útero, pero una vez que es fecundado en las trompas. ¿Está claro? Sí. Bueno, yo les voy a ir haciendo después un dibujito, esta manera de introducción. Bueno, una vez que la trompa captura ese óvulo en la superficie externa del ovario, es como un guante, la trompa, con varios festones, pero en el centro tiene un orificio muy pequeño de 1.2 milímetros, y miren, milímetros, pero por ahí tiene que entrar el óvulo para poder ser fecundado. ¿Okay? Una vez que está en esa cavidad mucosa, que ha entrado a la cavidad mucosa de la trompa, consigue el espermatozoide, ese óvulo que ya está listo para ser fecundado, lo fecunda, y la misma trompa conduce con su movimiento, lo transporta al útero. El útero lo va a recibir, lo va a anidar, le va a dar todos los elementos nutritivos para lo que dure su gestación, hasta el parto. ¿Entiendes? Entonces el útero se convierte en un órgano cavitario, de paredes huecas, pero es el órgano de la gestación y del parto, porque recibe el huevo fecundado, lo mantiene con todos los nutrientes y luego con sus impulsos, con sus contracciones, como es un órgano muscular, con las contracciones, liberación de hormonas, lo expulsa al exterior a través de la vagina y sale el feto. ¿Está claro? Entonces, ese largo conducto se llama trompas, útero, vagina y la parte exterior, que es la vulva. Eso es lo que vamos a ir viendo. Y todas las estructuras anexas que tenga él. ¿Está claro? Bien. Bien, ahí tienen. El ovario es el órgano principal, es un cuerpo glandular. Hay que pensar y recordar, o cuando estén leyendo, que es importantísimo que sepan que todas estas estructuras son cambiantes. ¿Me entienden algo? Cuando yo digo que son cambiantes en cuanto a volumen, situación, forma, consistencia y relaciones. Porque no es igual tener estos órganos en una vaca que no ha parido, vamos a decir, una novilla, no llamemos vaca porque las vacas ya han parido, sino novilla. Una novilla no ha parido.
o por lo menos si está preñada es del primer servicio, es una novilla. Los órganos están ubicados muy diferente a una vaca que tenga varios partos. No es igual la situación, porque en una novilla los ovarios y esas estructuras van a estar sobre el piso de la cavidad pélvica, por delante del pubis, pero no desbordan el borde del pubis. O sea que están en cavidad pelviana. Eso es en las novillas. Pero ya una vaca que tenga más de 2, 3 múltiples partos, ellos se alejan de la cavidad y cuando vamos a palpar, los cuernos uterinos con los ovarios están en cavidad abdominal, no están en cavidad pélvica. Recuerden que eso sufre cambios hormonales, esos órganos. Pierden la consistencia, se estiran. Ustedes no oyen que la mujer cuando pare mucho tienen que sacarle el útero, ¿verdad? A la final. Ahorita las mujeres no quieren parir, si acaso paren uno, pero las madres nuestras parían 13 muchachos. Ajá. Y todavía llegaban a 70 años y no le habían hecho histerectomía. Ajá. Pero ¿cuántas se morían de cáncer en ese tiempo? Muchas. ¿Okay? Ahora una mujer pare máximo 3 muchachos y ya al tiempito es esterilizada para evitar el cáncer uterino. ¿Okay? Bueno, eso entonces quiero que recuerden que esas estructuras cambian en forma, en situación, en volumen, en relación, eso dependiendo de la edad del animal y del ciclo estrual también, que cambian. Como le digo, una vaca con muchos partos no vamos a conseguir los ovarios en cavidad pélvica, van a estar ovarios y trompa en cavidad abdominal. Y hacia el techo, hacia la región dorsolumbar, el ovario izquierdo, porque siempre el ovario izquierdo va a estar hacia la región dorsolumbar, pero en esta posición más alto que el derecho. Y por eso es que una trompa es más larga que otra, la del lado izquierdo. Eso será porque el izquierdo, ustedes ya vieron digestivo, y vieron que hay un gran órgano que se llama rumen y que ocupa toda la mitad izquierda y parte de la derecha de la cavidad abdominal. Entonces ese ovario con ese oviducto del lado izquierdo se ve desplazado a realizar movimientos transversales y longitudinales de acuerdo al grado de reflexión del rumen, de llenura que tenga el rumen. Si el rumen está muy lleno, desplázalo y le causa presión y el ovario tiene que acomodarse y por eso se va hacia adelante y hacia el techo. ¿Entienden? Y es mucho más largo. Entonces eso lo vamos a ir entendiendo. El largo conducto que les explicaba son las trompas o oviductos, se llaman salpinges, trompas uterinas, útero, vagina y vulva. Ese es el largo conducto. Pero a todas esas estructuras hay glándulas anexas que hay que hablar de ellas, que son las glándulas vestibulares mayores o de Bartolí, que están en las paredes, su abertura en la mucosa de las paredes de la vagina. El que salga no entra más. Esa es otra regla. ¿Cómo? ¿Pastilla para qué? Para la gripe. ¿Para la gripe? No. Una farmacia. Alguien si tiene, no sé, que tiene gripe, búsquese un trapito y se sacude la nariz y sigue la clase si es que quiere oírla. Ok, vaya pues, pero ve que dije que el que salía no entraba. Ok, entonces esas glándulas anexas, que se llaman glándulas vestibulares mayores o de Bartolí, la abertura de esas glándulas van a estar en la cavidad vaginal, cubiertas por mucosa, allí, entre lo que es el límite de vagina con vulva, en las partes laterales, allí se abre. Y también tenemos unos músculos asociados a esas partes, que es vagina, ¿verdad? Útero y vulva, unos músculos en conjunto, que los vamos a ver. Y por último veremos ahí superficialmente lo que es la glándula mamaria, que no hay mucho que estudiarle, o quizás mucho, pero histológicamente, pero aquí no estamos en histología, entonces de ella hablaremos de acuerdo a la situación de ella, dónde está ubicada, cuáles son los medios de fijeza, cuál es su estructura como tal y la estructura del pezón. Eso es lo que vamos a abarcar de eso.
¿Ok? Bien. Fíjense acá, ustedes tienen aquí tienen ustedes lo que hemos hablado de las estructuras. Esto es el recto, todo esto es el genital, estos son los ovarios, cada uno de un lado y de otro, ovario derecho, ovario izquierdo. Aquí comienza la trompa en el extremo dorsal del ovario, en la proximidad del ovario, la trompa y llega hasta el vértice del cuerno uterino. Es un conducto flexoso, yo después les voy a hacer un dibujo para que me entiendan mejor, pero aquí vamos a ubicar esa estructura, ¿verdad? Lo que es ovario, trompa, oviductos y ya esto es útero. Todo esto es útero hasta acá. Fíjense que el útero ocupa las 4/5 partes de todo lo que es el órgano, el conjunto, ¿okay? Porque es el órgano que va a recibir al huevo fecundado, al óvulo fecundado. Imagínense cómo va creciendo un becerro. ¿Ustedes tienen idea de cuántos kilos cuando nace un becerro? ¿Cuánto puede estar pesando? Son de 15 a 20. ¿Ah? No, ¿cuánto? 30, 35, ajá, por ahí. ¿Ok? Kilos. Entonces eso tiene que estar ahí en esa cavidad uterina. ¿Okay? Entonces por eso tienes de paredes muy gruesas y contráctiles. Después vamos a ir describiendo internamente cada cosa. Esto es vagina, fíjense, esto es vagina, que también es el canal del parto. Es el órgano copulatriz, el que permite la cópula. El órgano copulatriz. Cuando es monta natural, que no es inseminación artificial, óiganme eso, cuando es monta natural controlada, entonces allí, ¿verdad? El toro tiene que introducir el pene, que ustedes vieron, macho, ¿verdad? Ajá, ¿y dónde creen que va a depositar el semen? El cuello uterino. En el cuello uterino, y esto es el cuello uterino, o sea que tiene que atravesar esta estructura que es bastante compleja, que es la cervix, conformada por 3 anillos irregulares, de fibras circulares, y que a veces eso es tan dramático, vamos a decir, y frustrante cuando uno por primera vez va a realizar una inseminación. El que no tenga un curso de inseminación artificial o haya hecho bastante práctica de ir al matadero y palpar con las vacas de descarte, las que van a ser sacrificadas, para poder aprender a cruzar esos anillos, porque como son de fibras circulares, se entrecruzan allí y el canal cervical es difícil atravesarlo, porque tiene que ir venciendo cada anillo hasta que llegue al cuello. Es una práctica que hay que hacer un curso de inseminación para poder atravesar, o mucha constancia de estar en práctica, pero un dueño de finca no va a estar prestando sus vacas, ¿verdad? A un estudiante va a estar metiéndole la mano. ¿Ok? Entonces hay que practicar es con los animales de descarte. ¿Me entienden? Ok, ajá, dígame. Hable duro. ¿Usted hizo un curso de inseminación y aprendió bastante? ¿Y pudo atravesar eso una sola vez? Por eso le digo que es frustrante. Mi primera vez, cuando estudiantes que fui, eran en aquella época, que éramos felices, porque íbamos al matadero a las 10 de la noche y regresábamos a las 2 de la madrugada. Esas eran las prácticas nuestras. Y ese otro día a las 5 teníamos una salida para otra finca. Era fuerte. Ahorita ustedes están en la gloria. Bueno, yo no sé si en la gloria o en el purgatorio, en realidad no sé. Porque el que le guste tiene que echar para aprender. Pero antes era la exigencia esa. Salíamos de clase en la ciega a las 7, 8 de la noche, por decir, de reproducción, y ya estaba el bus esperándonos para ir al matadero. Saliendo de la clase 7, 8 de la noche, nos íbamos al matadero. El matadero nos estaba esperando el doctor, el profesor, el tal, y ahí hasta las 2 o 1 de la madrugada practicando con las vacas. Y después el examen era ya. ¿Me entiendes? Entonces ahí era donde se aprendía. Claro, todos han mejorado la misma situación, ¿me entiendes? Y yo de verdad los admiro y los felicito que le echen, porque ustedes son los que
aquí, yo queriéndome ir. Nos vamos, Entonces Denis. aprovechen el tiempo, aprovechen la gente buena. Para la mayoría. La gente buena, sáquenle, no sean conformistas con lo que el profesor les dé aquí. Lean. Anatomía es de las materias que yo les dije anteriormente, que tema dado, tema estudiado, pero tema estudiado con las piezas. Así es como se aprende. Y el que aprenda bien anatomía no va a tener problemas en fisiología, en las clínicas, en la cirugía, exacto, porque aprendió. Bien, pero el que esté sorocho en anatomía va a pasar penas en las otras materias. O sea que hay que aprender anatomía. Bien, entonces fíjense lo siguiente, lo que yo les decía, atravesar todo eso, atravesar ese canal cervical que tiene dos aberturas y llegar aquí, a lo que es el cuello, ahí depositan el cerdo. Si es por inseminación artificial, es introducir la pajuela, ¿verdad? Ya el inseminador tiene que vencer esos anillos y dejar aquí el líquido de la pajuela, donde lleva el material. No, ya eso vaya al revés. Ya eso es una técnica especializada donde se cosechan y se cultivan los óvulos, se fertilizan y después la persona lo tiene que implantar en el cuerno directamente. ¿Está bien? Por vía laparoscópica se hace, eso lo hacíamos, los cursos con el equipo del decano, cuando yo estaba aquí, pertenecía a ese equipo. Porque nosotros la aplicamos utilizando por ejemplo una selección. Pero nosotros realizamos inseminación artificial, pero por vía laparoscópica en ovejas. Ahora, lo realizamos por muchos años. Yo creo que el decano todavía continúa con ese proyecto, porque él fue el fundador de ese proyecto cuando regresó de hacer su doctorado. Y comenzamos con un equipo, nos unimos a él y logramos producir aquí en el Zulia el primer becerro por inseminación artificial por vía laparoscópica, fuimos los fundadores de ese proyecto. Y tremendo becerro que logramos por esa vía. Porque el semen inmediatamente se coloca aquí a nivel del cuerno, de lo que es del pabellón o fibria, de la parte del oviducto. Y así se asegura con un alto porcentaje. A veces puede ser una superovulación. A veces ocurre una superovulación que vienen dos. Y también tuvimos partos dos. Por a través de esa. Muy bonita esa parte. Esto es muy bonito, este cambio. Por eso les digo, enamórense. Fíjense, entonces repito, ovario, oviducto, cuerno, el útero con sus partes, que ahorita voy a hacer el voy en la pisada. Esto es la cervix o cuello uterino, aquí viene vagina. Entonces miren la relación de la vagina en esta imagen, que siempre está por debajo del recto, ubicada dentro de la estructura ósea de la cavidad aquí pélvica y en la cavidad pélvica, porque esto es cavidad pélvica. Hablaremos de caras y pared dorsal, pared ventral, pero una vez que es extraída, como ella es de paredes muy delgadas, pierde esa conformación de estar hablando de caras, de bordes y tal. Cuando ya lo tenemos en las piezas disecadas no podemos hablar de caras ni de bordes. Entonces hablamos de estructura como tal, interna y qué conseguimos. Pero sí podemos ver que las relaciones de ella es con el recto, dorsalmente, y ventralmente con la uretra. Esto es la uretra, porque esto es vejiga urinaria. Entonces tenemos la uretra acá y está totalmente en el piso, sobre el piso de la cavidad pélvica. Luego acá tenemos lo que es vulva, que ya es en la parte externa, lo que es aquí. Entre vagina y vulva hay una estructura interna, que eso se ve muy bien, empieza fresca. Ojalá tengan ustedes la oportunidad de ir a un matadero, buscar un material fresco, eso lo regala, los digitales, pero antes lo regalábamos, no sé ahora. Buscar y verlos en fresco es muy diferente a tener esas piezas secas y tal. En un material fresco se ven las cosas espectaculares. Todo lo que les diga, eso está en el material fresco. Y pueden ver cómo es la superficie de los ovarios, la superficie interna, ver qué es un cuerpo lúteo, qué es un cuerpo amarillo, qué es un cuerpo blanco, ven los folículos, en qué grado están, si están en primer grado, segundo grado, tercer grado, si han implosionado, o sea, todas esas áreas. Y todas esas estructuras se ven. Por eso es importante
parte dorsal que hacia la parte ventral. No sé si el decano les dio y les habló, me aseguro que sí, de los fondos de saco que se forman en el macho y en la hembra, ¿sí, verdad? Bueno, ok, aquí vamos a tener 4 fondos de saco, porque el peritoneo, ¿verdad? Esa parte, entre lo que es el sacro y el recto, el primer fondo de saco, sacro rectal. Aquí está, abundante tejido, ¿ves? Allí. Bueno, aquí entre el sacro y el genital sería el otro saco, el génito vaginal, o sea, el sacro genital, llamado. Okay. Luego tenemos entre la vagina y la vejiga el otro fondo de saco, hay peritoneo allí, sería el génito vesical, de vejiga. Y otro que es entre la vejiga y el pubis, que sería el véjico púbico. Y están los 4 fondos de saco en la hembra. En el macho es diferente porque las son, o sea, no es que sean diferentes, sino que hay 2 que se llaman diferentes a la hembra, porque allá están, son las, ¿quiénes están allá? Las vesículas seminales, ¿verdad? Lo que está allá, sería igual sacro genital, ¿verdad? Y génito vesical, pero allá son otras estructuras diferentes a la hembra. Bien, vamos a hacer un dibujo allá para que vayan entendiendo. Bueno, en cuanto a las funciones, para ir después allá. Las funciones del aparato reproductor de la vaca, permitir el paso de la orina. ¿Sí? ¿Dónde se produce la orina? ¿Perdón? En los riñones. ¿Perdón? No, estoy sorda. ¿Dónde se produce la orina? En los riñones. En los riñones, no en la vejiga. En los riñones, la vejiga es lo que recibe. La vejiga es lo un que recibe. reservorio de la orina. Los riñones producen la orina. Ya. ¿Y quién transporta esa orina de los riñones hasta la vejiga? Los uréteres. Los uréteres, de derecho a izquierdo. ¿Y dónde llegan esos uréteres? A la vejiga. Al cuello de la vejiga. ¿Ok? O sea que son los 2 uréteres con el inicio de la uretra y forman el trígono vesical. Allí. Okay, eso lo vieron al doctor José. Okay. Y está bien. ¿Se abre en el momento de la cópula? Sí. Hay un hecho muy importante cuando yo les haga el dibujito. Que la vaca tiene que estar en celo. Ustedes saben lo que es el celo, sí. ¿verdad? Ok. O donde ella acepta el macho. Esas estructuras son tan, como vamos a decir, tan nobles, que si la vaca no está en celo, no se puede penetrar. Porque hay un tapón mucoso a nivel de la cervix que impide que sella ese canal cervical y no puede abrirse sino cuando la vaca está en celo o cuando va a parir. ¿Está claro? Para que salga el feto. De hecho, eso permanece sellado. Porque al nivel de la cervix hay una gran cantidad de células caliciformes que producen un moco. Y ese moco gelatinoso, que es espeso, gelatinoso, permanece allí en el canal cervical y lo sella. Cuando la vaca sale en celo, es que permite el paso. ¿Está claro? Bien. Bien, y sirve de canal del parto, porque tiene que salir el feto y todos los anexos del parto. ¿Quiénes son los anexos? La placenta y todo lo que tiene que salir a través del canal. Ok. Bueno, aquí vamos a seguirlo. Voy aquí. Entonces, vamos a hablar de cada glándula porque me estoy un poquito más lejos. ¿No te quieres quitar el bolso? Está fácil. Es un tema que Entonces, me gusta cuando hablamos bastante. de ovarios, por favor, cuando hablamos de ovarios, dijimos que era el aparato glandular. ¿Y que dónde iban a estar ubicados? Dependiendo de la edad del animal y del número de partos. Hoy, desbordando el borde anterior del pubis, en cavidad abdominal, si son vacas ya paridas de varios partos. Pero si es novilla, están por delante del borde anterior del pubis, o sea que esas estructuras están en cavidad Pélvica. Sí, muy bien. ¿Qué forma tienen los ovarios? Bueno, vamos a ver que los ovarios tienen la forma de U,
una alubia. ¿Ok? De una carabota. De una alubia. Ok. Donde vamos a observar que tiene un polo dorsal y un polo ventral. Tiene un borde caudal y un borde craneal. Es la única glándula, óiganme bien, que no está cubierta totalmente por peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? La membrana que La recubre membrana que la membrana que recubre la Es la pared abdominal. serosa que recubre la cavidad abdominal. O sea que todas las vísceras que están dentro de cavidad abdominal están cubiertas Por peritoneo. por peritoneo. Y como es una serosa, tiene doble lámina, parietal y visceral. Esa es una serosa. ¿Está claro? Sí. Esta es la única glándula que no está cubierta totalmente por peritoneo. Y solo tiene peritoneo en su borde de inserción o borde caudal, que allí es una dependencia, este meso es el meso-ovario. El meso-ovario, que es una dependencia del ligamento ancho, y el ligamento ancho es repliegue peritoneal. Eso es digestivo. Bien. Entonces, ese borde posterior, que casi es rectilíneo, pero con una cierta concavidad, allí se inserta el mesovario. En ese borde. Es el único contacto con el peritoneo. Lo demás es libre, la glándula. Eso quiero que me lo entiendan. Si vemos la superficie, lo que es las caras del ovario, tiene una cara derecha y una cara izquierda, de acuerdo a su ubicación. Esas caras son, al uno palparlas, son de superficie irregular. ¿Por qué de superficie irregular? Recuerden que esta es una glándula que sufre cambios de acuerdo al ciclo menstrual y a la gestación. Entonces, vamos a observar que en la superficie lo vemos de un aspecto irregular, como con unas cavidades. Recuerden que acá, ustedes no recuerdan nada porque no han visto. Ok, entonces vamos a tener los folículos de diferentes grados, pero también vamos a tener cuerpos lúteos. Y ahorita yo les voy a explicar eso. Y voy a tener cuerpo albica. Esas estructuras, cuando estos folículos, estos son los folículos, que pueden estar en primer grado, en segundo grado o en tercer grado. Los de tercer grado son folículos grandes que son los que van a eclosionar y que tienen cantidad de líquido ahí, porque ahí es donde van a estar los óvulos. Entonces, el folículo de Degrassi, el folículo de Degrassi, son los que van a eclosionar para liberar el óvulo. ¿Me están entendiendo? Sí. Eclosionan y liberan el óvulo. Entonces, cuando esos folículos se rompen, vamos a decir así, cuando está la palabra eclosionar, que para ustedes a lo mejor que eclosión es ruptura. Eclosionan, liberan el óvulo, entonces dejan una cavidad. ¿Alguna vez? Creo que todos hemos padecido de que cuando magullamos con una tijera algo y el dedo se nos forma una vejiga llena de líquido. Todos hemos pasado, que hemos visto eso. ¿Así o cómo? Ajá. Se forma una vesiculita ahí llena de líquido que cuando uno se la revienta arde. Bueno, así ocurre aquí. Vaya la relación. Es una vesícula repleta de líquido. Y cuando se rompe, libera la secreción que son los óvulos. ¿Está claro? Ahora, este ovario, esta glándula, recuerden que está en cavidad abdominal. En cavidad abdominal. ¿Qué? Está en cavidad abdominal. Pero voy a seguir describiendo y dejo espacio. Entonces, cuando se rompen, deja esa superficie como huequitos, como depresiones en la superficie externa del ovario. Entonces, fíjense cada ciclo, eso ocurre cada ciclo de la vaca. Cada celo. ¿Cada cuánto? Cada celo. Cada celo, exactamente. Hay todas esas estructuras, entonces va dejando esa superficie irregular en el ovario.
Cuando uno palpa, con los dedos se observan, inclusive cuando eso dice, aquí hay folículos de tercer grado, porque el líquido se mueve allí. Uno tiene que tener mucha sensibilidad para hacer la palpación. Pásenme del seguro esa puerta, por favor. El que sale no regresa. Una pregunta, ¿qué pasa si se pierde el celo, si no se preña? Tiene que esperar el otro celo, a eso voy. ¿Ok? Entonces, si la vaca no queda preñada, ¿verdad? Están estos cuerpos. Estos cuerpos son unos cuerpos anaranjados, amarillentos, que son los cuerpos lúteos. Los cuerpos lúteos. Los cuerpos lúteos son los que producen progesterona. O sea que estos cuerpos lúteos producen progesterona. Si el animal, si la vaca queda en celo, este cuerpo lúteo persiste en la superficie del ovario por 14 días. A los 14 días ese cuerpo lúteo involuciona, regresiona, porque a los 14 días ya se ha formado la placenta dentro del útero, que es la que va a terminar de mantener al feto hasta que salga. ¿Me estoy entendiendo? Sí. ¿O no? Sí, o sea, el cuerpo lúteo. Ok, entonces al regresionar ese cuerpo lúteo, a veces vemos un cuerpo lúteo en la superficie que dicen, uy, qué tremendo cuerpo lúteo. Y sucede que cuando abre el parénquima es mucho mayor el cuerpo lúteo en el parénquima que en la superficie. ¿Ok? Bueno, cuando él involuciona, también deja esa irregularidad en la superficie. Y se transforma en una cicatriz blanca, como en un botón, que son los cuerpos albicans. Los cuerpos albicans. Los cuerpos albicans son cuerpos blancos que se ven en la superficie del ovario. Entonces, todas esas estructuras que les he mencionado, folículos, cuerpo lúteo, cuerpo albican, dejan una superficie irregular externa en el ovario. Y eso ocurre cada ciclo. Cada ciclo. ¿Está claro? Sí. Bien, ahora, ¿cuáles son los medios de... Si hago un corte, voy para allá para terminar con esto. Si yo hago un corte del ovario, yo voy a tener estas dos mitades, ¿verdad? Al hacer un corte del ovario, voy a observar una capa central muy vascularizada, que forma una trama vascular, y que es mucho mayor que la periferia. Pero hacia la periferia yo voy a tener folículos de diferentes grados. Ok. Folículos de diferentes grados. Cuerpo lúteo, ¿Ok? folículo No de empiecen los grado. siguientes. De diferentes grados. ¿Ok? Entonces, en ese corte, este es un corte de ovario. Voy a tener dos zonas Exacto. allí. Una zona periférica, que es donde están los folículos. Entonces esa zona también se llama zona folicular. Pero los folículos son los huevos, vamos a hablar así. Exacto. También se llamará una zona ovífera. O germinativa. Miren todos los nombres que tiene. O germinativa. Eso es la zona periférica. Ujú. Ahora, la zona central, que tiene una red vascular intensa, no quiere decir que la zona germinativa no esté irrigada, sí está irrigada, pero no la podemos ver por la cantidad de folículos que están allí, por esas estructuras. Pero es el mismo estroma de la zona medular, lo único es que es blanquecina por la presencia de es menos irrigada. Exacto. Y la zona central, que es esta, es la zona medular. La zona medular, llamada zona esponjosa. Zona esponjosa. Llamada también zona esponjosa. La zona medular, zona central, ¿sí? Y lo que es fibras circulares entrecruzadas, formando una red vascular, una trama vascular. ¿Está claro? Entonces esas son las dos zonas en el corte que uno ve en un ovario al cortar. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijación del ovario? Vamos a ver cuáles son esos medios de fijeza de los ovarios. Cuando hablamos de medios de fijación de los ovarios,
Tenemos un polo dorsal, un polo ventral y un polo y un borde caudal. No, este es anterior o este es posterior, o este es craneal o este es caudal. ¿Okay? Entonces hablamos de un meso y hablamos de dos ligamentos. El meso es el mesovario. El meso-ovario, como medio de fijeza, que es dependencia todo del ligamento ancho. Y el ligamento ancho es peritoneo. Son repliegues peritoneales y eso tienen que saber bien lo que es un meso, un ligamento, un epiplón y un freno. Son términos diferentes, pero hay unos que fijan los órganos a la región sublumbar, los mesos. Y los ligamentos relacionan a los órganos entre sí, ¿verdad? Y meso y freno une dos porciones del mismo órgano, que eso lo vamos a ver aquí. Hay unos que tienen vasos, otros no, están desprovistos de arteria. Los ligamentos y los mesos sí están provistos de arteria, pero los frenos serosos no. ¿Está claro? Los ligamentos, ¿cuáles son? Ahí tiene dos ovarios. El ligamento tubo ovárico y el ligamento propio del ovario. Y el ligamento propio del ovario, llamado ligamento útero-ovárico. Útero-ovárico. Ajá, ¿dónde van? Fíjense eso, lo siguiente. Tenemos acá el polo Dorsal. dorsal y este es el polo Ventral. Ya el meso sabemos dónde está, dónde se inserta. Si yo hago aquí que toda glándula tiene su conducto excretor, lo que les decía, toda glándula tiene su conducto excretor, porque ustedes han visto varias glándulas, nómbreme una. ¿Qué glándula han visto? ¿Qué recuerden? ¿Ah? Bueno, ahorita porque estoy hablando de ovario, pero no me hables de ovario ahorita. Otra glándula. Glándulas anales. ¿Ah? Glándulas anales. Glándula, Anales, ¿no? no, otras glándulas. Salivales. ¿Ah? Salivales. Salivales. ¿Vieron digestivo? El Salivales. digestivo hizo fotosíntesis. Las glándulas salivales, nómbrame una. Sublingual. Ajá. La mandibular. parótida también. ¿Ah? La parótida. La parótida. Bueno, vamos a agarrar la parótida que es grande. Ok. Cuando hablamos de parótida, eso es para que se acuerden de esto que les voy a decir. Cuando hablamos de parótida, hablamos de una glándula que tiene una forma triangular, ¿verdad? Cuando hablamos de parótida. Tiene un conducto que sale de la cara profunda, que es el conducto mandibular. Ese conducto mandibular sale y después se hace doble porque se consigue el tendón del músculo digástrico a este nivel. El músculo digástrico divide el conducto. Bueno, ese no es ahorita, ese es digestivo, pero no lo voy a llevar para allá. Ok, lo divide, pero lo que importa es que ese conducto, ¿verdad? Asciende, miren, es propio de la glándula, tiene su propio conducto. Glándula parótida, conducto parótido. ¿Está claro? Sí. Ajá. ¿Dónde va a abrirse? En una papila que está por la mucosa interna del segundo molar o quinto molar informe. Ahí se abre. Ah, o sea, esa glándula tiene su propio conducto. A eso es que quiero ir. Si hablamos de hígado, ¿vieron hígado? Claro. Es una glándula Claro. digestiva, La más ¿verdad? grande. Y él tiene su propio conducto, cada lóbulo. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que después se une y forma el conducto biliar. ¿Ok? El conducto de la vesícula Y biliar. ese conducto biliar llega a la primera porción del duodeno, se abre la primera S del duodeno, de la primera porción craneal del duodeno. O sea que esa glándula tiene su propio conducto. Exacto. Lo que quiero decirles, señores, es que esta glándula no tiene conducto excretor propio. ¿Perdón? ¿Cómo? El oviducto. A eso voy, que es la otra parte que quiero ir para que me entendieran eso. Que toda glándula tiene su propio conducto. El ovario es la única dentro de las glándulas de la cavidad abdominal que no está cubierta totalmente por peritoneo y que no tiene su propio conducto excretor. Tiene un coadyuvante, o sea que asegura la proximidad a la glándula para capturar el óvulo, pero no es su conducto excretor propio. Y esa es la trompa. Entonces vamos a tener aquí un largo festón. Aquí vamos a tener la trompa uterina, que es como un guante la primera parte. Aquí va a haber un orificio, ¿verdad? Esta es la trompa uterina. Ella es
con las partes, una parte flexuosa, tiene una parte luego, se la voy a hacer diferente, otra parte que es rectilínea, menos calibre. Y luego voy a tener aquí lo que es el... Ok, supónganse que supónganse no, esto es útero, ok, esto es útero. Aquí estarían los anillos. Los anillos que conforman la cervix. Aquí estaría un anillo intenso que forma esto, ¿ok? Y aquí iría insertada la vagina. Aquí iría insertada la vagina, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Ahora, fíjense, esta parte que yo les estoy dibujando acá, esto llega aquí y recorre un corto recorrido en el vértice. Llega aquí hay un orificio porque el óvulo tiene que pasar por ahí. ¿Cómo se llama ese orificio, profe? Esta parte hace un pequeño recorrido en la trompa. Me hace falta color verde. Profe, ¿cómo se llama ¿Ustedes no ese tienen orificio? verde por aquí? ¿Alguien que tenga color verde? Profe, ¿Ah? ¿cómo se llama ese orificio? Ya va, que voy para allá. Voy a hacer un replay. Esto aquí y esto aquí. Ok. Fíjense lo siguiente, para que me entiendan. El ovario no tiene su propio conducto excretor, pero la trompa uterina se convierte en el conducto excretor porque cuando el óvulo, ¿verdad? Cuando se rompe el folículo y libera el óvulo, estos son los óvulos, supóngase, tiene que ir y entrar por este orificio y pasar a esta cavidad. ¿Ok? Pasar a esa cavidad. O sea que él está dejando una cavidad serosa, que es la cavidad abdominal cubierta por peritoneo, y está entrando a una cavidad mucosa hasta el exterior cuando sale. Entonces son dos hechos anatómicos que ocurren allí. Una es la discontinuidad de la glándula con su conducto excretor, porque lo que hay es una proximidad de este para capturar y que este se transforma en un medio de fijeza del ovario y de la trompa. Es el largo festón de la trompa que se conoce como ligamento tubo-ovario, que es común tanto para la trompa como para el ovario. Ligamento tubo-ovario. Ok. Tubo-ovario. Así se transforma o se convierte la trompa uterina en el conducto excretor del ovario, pero no es su propio conducto excretor. Aquí lo que hay es una contigüidad. Esto, hay contigüidad, no hay continuidad. Porque si fuera continuo, lo que ocurre con parótida, ocurre con hígado, ocurre con las otras glándulas que tienen la continuidad con su conducto excretor. Aquí no, aquí hay es contigüidad, aproximación. La parte de la fimbria, que es como un guante, que ustedes ven estos deditos, que es como un guante, uno de esos festones es largo y es el que se aproxima para cerrar allí, ¿verdad? Y formar sus medios de fijeza y capturar el óvulo. Y el óvulo pueda caer a esa cavidad mucosa. ¿Me entendieron? Sí. ¿O no? Sí, hasta Ajá, ahorita sí. ok. Bien, entonces, ¿qué hechos anatómicos ocurren ahí? Dos hechos anatómicos, fíjense. Dos hechos anatómicos. El primer hecho anatómico, la discontinuidad de la glándula, en este caso el ovario, ¿verdad? Con su conducto excretor, excretor. ¿Y el segundo hecho anatómico cuál es? El segundo hecho anatómico, el paso de una cavidad serosa A una mucosa. el paso de una cavidad serosa a una cavidad mucosa. También puedo decir la comunicación de una serosa con el exterior. ¿Está claro? Lo pueden decir de esa forma también. Bueno, eso era lo que quería decir. Ahora continuemos con el dibujito, aprovechando el dibujito. Y después nos vamos allá a la pantalla. Otro que sale, pásele el seguro, no entra.
Verga. Pero yo, calladito pues. Ajá. Continuamos aquí. Continuamos aquí. ¿Quedó claro todo con respecto a ovarios? Sí. La situación, los medios de Exacto, unión, los las zonas que tiene, ok, todo lo perfecto. Ahora vamos a hablar de las trompas uterinas. De las trompas uterinas para aprovechar el dibujito. ¿Dónde está es donde están los... ¿Ah? Ay, me avisa. De agua. Trompas, oviductos o salpingos. Ok. ¿Cómo las pueden definir si ustedes las tienen acá? A las trompas, ya las tienen dibujada ahí. ¿Cómo las definen? Miren, es un largo conducto que comienza en la proximidad del ovario, ¿verdad? Y termina en el vértice del cuerno uterino. ¿Ok? Eso es las trompas. Son dos conductos porque son de cada lado, recuerden. Los ovarios son dos ovarios porque son de cada lado. Las trompas son dos de cada lado, pero el útero es una sola. ¿Está claro? Y la vagina es una sola cavidad. Ahora, ese conducto que comienza en las proximidades del ovario y termina en el vértice del cuerno uterino no va a tener un diámetro uniforme desde su comienzo hasta su terminación. No. La parte más ancha y más amplia de ese oviducto, todo esto es oviducto, trompas o tal. Pero esta parte es llamada pabellón o fimbria. Pabellón o fimbria. Esa es la primera parte. ¿Cuántas partes tiene? Cuando dice esto, a veces pregunta de examen. Identifique, diga su parte. ¿Me entiende? Entonces, pabellón o fimbria. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es todo esto. Pero el cuerpo se desdobla en dos partes. En dos partes. En dos partes. Lo azul, esto que es ampuloso, esto es la ampolla. La ampolla. Y lo que es más delgado, duro, es el istmo. El istmo. O sea que el cuerpo se desdobla en ampolla e istmo. Y estas dos estructuras tienen diferencia en cuanto a consistencia y volumen. En cuanto a consistencia. Ahora me queda una tercera parte de la trompa. Y esa tercera parte de la trompa es la que hace un recorrido por dentro de la pared del cuerno, en las paredes del cuerno. Por eso, esta porción, que es la tercera, esta es la segunda, que es el cuerpo, y la primera, que es el pabellón. ¿Me están siguiendo? Ok. Esta se llama la porción intraparietal. Intraparietal. O llamada también intersticial. Porque hace un corto recorrido entre las paredes del cuerno uterino. ¿Está claro? Entonces repito, la trompa o oviducto o salpinge, como la llaman, tiene una parte craneal que es más amplia, que tiene como un guante con varios festones y tiene un orificio en el centro para poder entrar el óvulo. Ese orificio es el ostium abdominal. Este orificio que observan aquí se conoce como el ostium abdominal o ostium uterino. Ostium abdominal. ¿Ok? Bien. Ahora, este otro orificio que ustedes tienen acá, porque el óvulo tiene que ir aquí, aquí es fecundado. A este nivel es fecundado. Y luego es transportado para anidarse acá. Este orificio que vemos aquí es el ostium. Si este es el ostium abdominal y este es el ostium uterino. El ostium uterino. Tienen los dos orificios de comunicación allí. Para que el óvulo que viene ya fertilizado, fíjense, acá viene el óvulo, cayó acá, ¿verdad? Viene el espermatozoide, corre miles de espermatozoides y uno lo fecunda. ¿Ok? Ese óvulo fecundado ya es trasladado acá y se planta ahí, en el útero. Bien, hasta allí estamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, vuelvo y repito, pabellón o fimbria. Pabellón o fimbria, el cuerpo con su porción, ampolla, y con él
istmo, forman el cuerpo. Y el corto trayecto que hace recorrido dentro de las paredes del cuerpo uterino es la porción intersticial o intraparietal. Eso es. Ahora, las diferencias que hay entre ampolla e istmo, si se ve, la ampolla es flexuosa, es de paredes delgadas, es flácida, ¿ok? Bien. Y tiene mayor diámetro que el istmo en su lumen. Ahora el istmo es rectilíneo, es duro al tacto, es cilíndrico y de menor calibre en su lumen. ¿Bien? Entonces esas son diferencias entre ampolla e istmo. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son los medios de fijación que tiene la trompa? Así como hablamos de los ovarios, los medios, hija, ponte para acá para yo usar más la pizarra, porque estoy inhabilitada con la mitad de la pizarra. O te pegas allá a la pared aquella allá. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los medios? Los medios de fijación de los oviductos o trompas, o salpinges o trompas, como quieran llamar. Ok. Tenemos un ligamento que era tanto para el ovario como para la trompa. Y era el largo festón de la trompa, ¿verdad? Que es el ligamento Tubo-ovárico. El ligamento tubo-ovárico. Ajá. Luego tenemos, ¿qué otro? La continuidad con el útero. Ese es otro medio, fíjense, la continuidad de la trompa con el útero. Y el tercero es un repliegue, ¿verdad? Que la cubre en esta forma. ¿Okay? Ella va metida allí en ese pliegue. Y eso se llama el mesosalping. ¿Okay? Entonces tienes ligamento tubo-ovárico, la continuidad con el útero y el repliegue peritoneal que la envuelve, que es el mesosalping. Okay. ¿Está claro? Sí. Bien. A mí se me faltó decirle que aquí hay un ligamento, no se lo mencioné, como medio de fijeza del ovario, que es el ligamento propio del ovario, ¿verdad? Que viene acá, que es grueso y él se irradia y se pierde antes de contactar el vértice del cuerpo uterino, y ese es el ligamento propio del ovario, el ligamento útero-ovario. Profe, ¿y el ligamento ancho no era vivo, pero... Así lo dije, pero no le mencioné dónde estaba, ¿verdad? Es aquí en el borde ventral, sí, exacto. Profe, ¿y el ligamento ancho? Allá voy. Bueno, bien. Si estos ligamentos que yo les he mencionado, todos estos ligamentos, tanto los medios de fijeza del ovario como los medios de fijeza del oviducto, son dependencias del ligamento ancho. Yo lo dije, dependencias del ligamento ancho. ¿Okay? Y todos son repliegues peritoneales. ¿Está claro? Ahora más adelante hablaremos del ligamento ancho porque se fija al útero y ahí vamos a hablar de su inserción parietal y su inserción visceral. No se me adelante. Ajá, ¿está claro allí? Eso, ¿seguro? Sí. Bueno, vamos ahora a hablar de útero. Ya salimos de ovario y salimos de oviducto. Vamos, porro. Vamos a hacer nuevamente esto, el útero completo. Vamos a ver qué venía allá para no adelantarme más. Ah, eso es la cavidad interna. No he ido para allá, vamos a dejarla ahí. Ajá. Tenemos entonces el útero. Yo les decía que el útero es un órgano cavitario de paredes gruesas, contráctiles, y es el órgano que recibe y anida el huevo fecundado, ¿sí? ¿O no?
¿Ah? Sí. Ok. La uno. Ok. Bien. El útero, señores, es todo esto. Todo esto, hasta que esto es útero. Útero. ¿Qué partes tiene el útero? Los cuernos uterinos. Los cuernos uterinos. Los cuernos uterinos tienen una porción libre, que es la que va a flotar en cavidad abdominal, y una porción fija. Esta es la porción fija. Que cuando un cuerno se mueve, arrastra a su homólogo. El que se preñe uno, arrastra al otro. ¿Está claro? Esto es el cuerpo. Esto es el cuerpo del útero. ¿Verdad? Y esto es el cuello. Y esto es cuello. Cuello, llamado cervix. Cervix. El cuello uterino, llamado cervix. Entonces, todo eso es útero. Si se ponen a ver, son las 4/5 partes del total del conducto, de todo lo que es el conducto. Es lo más grande. Y como les decía, va a variar su consistencia, su volumen, su tamaño, dependiendo del número de partos que tenga la vaca. Por eso es que los cuernos, todo esto lo vamos a conseguir en cavidad abdominal. Y lo que va a estar en cavidad pélvica es de aquí. Lo que es cervix, Para abajo. Y vagina. vagina. Y vulva. Ajá, porque lo demás, el estiramiento por la consecución de los partos se estira, ¿verdad? Y eso se va para cavidad abdominal. Y flote cavidad abdominal. Entonces los cuernos, a veces cuando uno tapa el pan, y si la vaca está preñada, traerse el cuerno, localizar el cuerno desde donde esté, uno lo que hace es esto. Ubica los frenos. Él está unido por 2 frenos serosos. Acá. Está unido por eso. Estos son los frenos serosos. Frenos serosos. Y ahí está la definición de que un freno seroso son repliegues peritoneales que unen 2 porciones de un mismo órgano. Unen 2 porciones de un mismo órgano. Los frenos serosos están desprovistos de arterias y de nervios. Los frenos serosos. Ok. Ahora bien, si sabemos que ya el útero tiene cuerno, cuerpo y cuello, los cuernos, ¿quién habla? Por favor, si quieren hablar, salen y se van, por Dios. No prestan atención, son distractores para mí. Es muy fácil estar aquí hablando y que no le estén parando bolas. No entren conmigo, sencillamente. Ahora, los cuernos uterinos son los que le dan la forma, ¿verdad? O sea, la forma elipsoidal de curvatura dirigidos hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo y hacia adentro. Esa forma en espiral es que le da el nombre de los cuernos de carnero, parecido a los cuernos de un carnero. De ahí el nombre, cuernos uterinos. ¿Okay? Ahora tienen una porción libre, todo esto es libre, de la porción fija de los cuernos. Cuando abrimos la cavidad del cuerno, ¿qué vamos a observar si abrimos un cuerno? Allí. Al abrir un cuerno, imagínense que vamos a observar que primero que está cubierto por un epitelio estratificado alto. Y ese epitelio, la mucosa, tiene unas elevaciones de forma lineal, que solamente van a estar en la parte libre, en la parte del cuerpo. En el cuerpo no vamos a ver esas proyecciones. Esas proyecciones en el cuerpo no las van a ver. Entonces, si estas proyecciones van solo aquí, en lo que es los cuerpos, y son proyecciones lineales. ¿Cómo se llaman esas proyecciones? ¿Ah? ¿Ustedes vieron histología? ¿Ah? ¿No han visto histología? Se llaman cotiledones. Los cotiledones. Los cotiledones. Esas proyecciones. Cotiledones. Es el epitelio de lo que es los cuernos y el cuerpo. Es diferente al epitelio de la cervix.
del cuello es diferente. Por eso es que la mucosa de los cuernos y del cuerpo es una mucosa rosada. Rosada. Mientras que la mucosa del cuello es una mucosa blanca. Entonces hay diferencias allí. Entonces fíjense, cuando el animal queda preñado, se forma la placenta. La placenta ocupa todo esto, todo eso, la placenta, que es el saco, que va a producir la progesterona para alimentar al feto que está allí. Pero la placenta forma unas estructuras que son las carúnculas. Y esas carúnculas se unen a los cotiledones y forman los placentomas. Eso es histología. Entonces, ¿qué pasa? Estas son, las azules son las carúnculas. Se unen a los cotiledones y forma el placentoma. Eso lo van a ver en histología. ¿Está claro? Ajá. Vamos al cuerpo. El cuerpo mide 3-5 centímetros en comparación con el resto. Todo el útero mide de 35 a 40 centímetros. Si vamos a lo que es la cervix, allí sí hay algo importante que comerle a la cervix, porque la cervix tiene 3 anillos irregulares de fibras circulares que se entrecruzan entre ellas, ¿verdad? Y que hace difícil la penetración allí en el momento. Entonces, cuando hablamos de cervix, ¿qué es esto? Cuando hablamos de cervix o cuello uterino, cervix, estamos hablando de 3 segmentos, que tiene 3 segmentos, 3 partes. Un segmento tiene este segmento de aquí a acá, que es el segmento prevaginal. El segmento prevaginal. Tenemos el segundo segmento, que es donde se está insertando la vagina. Esto es vagina. Entonces esto es el segundo segmento, que es el segmento vaginal. El segmento vaginal. Y el tercer segmento, que es el que hace protrucción dentro de la vagina, este es el tercer segmento, segmento intravaginal. El segmento intravaginal se conoce como hocico de Tenca. Que es lo que se ve en el espéculo cuando uno está haciendo el examen. Ese segmento, fíjense cómo entra allí a la vagina y deja un fondo de saco. Mira acá, un fondo de saco acá. Ese fondo de saco es el fornix vaginal. El fornix vaginal. ¿Ok? ¿Está claro? Y ya esto es vagina. Entonces, bien, por la irregularidad de las fibras, fíjense, de estas fibras, el conducto cervical es de forma irregular, porque hay que vencer los 3 anillos y vamos a tener esa forma del conducto cervical. Entonces, si yo borro aquí, venzo esto, el conducto cervical va a tener esta disposición que hay que vencer a esos anillos para poder llegar al cuello, a lo que es el cuello uterino. Entonces, fíjese, este conducto es unidireccional. Aquí tiene un orificio de comunicación, un orificio acá y el otro orificio acá. Ese es el conducto cervical. El orificio craneal se llama orificio útero, orificio uterino craneal. El otro es el orificio uterino caudal o externo. Orificio uterino caudal o externo. Ok, utilizan de acuerdo al término.
Ok. Y el conducto es el conducto, todo es el conducto cervical. Cervical. ¿Está claro? ¿Está entendible o no? Sí. Bien. Entonces, cuando se va a hacer inseminación, hay que vencer, pasar por este orificio, vencer primer anillo, segundo anillo, tercer anillo y depositar el semen en el cuello uterino. ¿Ok? Eso es cervix. Cervix. Ajá. Entonces ahí tienen lo que es el cuello uterino, la cervix. ¿Cuánto mide aproximadamente ese conducto cervical? Mide 10 centímetros aproximadamente, ese conducto cervical. 10 centímetros. Bien. Bueno, vamos a adelantarnos allá y después caemos a los medios de fijeza del útero. ¿Porro? Sí. ¿Porro? Ajá. Una cosa. Cuando se habla, por favor, vengo a agarrar lo que no mío. Cuando hablamos de los medios de fijación del útero, si es un útero que está vacío, óiganme bien, vacío es que no está preñado, que no está gestante. El único medio de fijeza de un útero vacío son los dos ligamentos anchos. ¿Está claro? Uno de cada lado. Que es quien lo va a fijar a la región dorso lumbar, región abdominal y región pélvica. De esa manera. Pero si el útero está preñado, además de esos dos ligamentos anchos, hay que sumarle la continuidad con la vagina como medio de fijación. ¿Está claro? La continuidad con la vagina. Y además hay un ligamentico que se mantiene pasivo, pero luego se activa por la gestación, que es el ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento que es repliegue peritoneal también, pero se ubica en el borde anterior del ligamento ancho y va a ayudar en el sostenimiento del órgano cuando está preñado. ¿Está claro? Entonces esos son los medios de fijación del útero. Si está vacío, son los dos ligamentos anchos, pero si está gestante, hay que sumarle la continuidad con la vagina y el ligamento redondo. ¿Está claro? Ok. Bien. Entonces fíjense lo siguiente, ustedes tienen aquí lo que yo acabo de hacer todo ahí. Tienen el ovario, fíjense, de cada lado, ahí están los dos ovarios, ¿ok? Los dos ovarios, la glándula. Tienen el oviducto, recorriendo todo el borde, el oviducto recorriendo todo esto, aquí lo tienen, ¿ves? El oviducto es todo esto, ¿ves? Hasta que llega al vértice del cuerpo uterino. Todo esto es útero hasta aquí, fíjense, cuernos uterinos, cuerpo, cuello o cervix. Ahí lo tienen. ¿Quién está fijando a los ligamentos anchos de cada lado? Pero esta es la inserción visceral, en la víscera. Faltaría la inserción parietal que lo hace en cavidad abdominal y cavidad pélvica. ¿Está claro? Como todo repliegue peritoneal. Parte parietal, parte visceral. La parte visceral la hace solo en el órgano. Fíjense que ahora volvemos cuando yo les hable de inserción visceral. Aquí lo ven también en este lo ven, en este lienzo, fíjense. Esto es ligamento ancho, fíjense, de forma triangular, pero es la inserción visceral del ligamento ancho. La inserción visceral del ligamento ancho. Tienen los ovarios, miren la trompa, ¿ven? Miren la trompa. ¿Ven? La trompa y todo esto flexuoso, ¿ven? Todo eso es la trompa uterina. ¿Ven? Todo igual. El hocico de Tenca, que hace protrusión dentro de la vagina. El hocico de Tenca. Hocico de Tenca hace protrusión dentro de la vagina. Todo esto es vagina, ya esto es vulva. ¿Está claro? Sí. Bien, vamos allá a ver qué tenemos. Y después volvemos acá. El enrolladito de las trompas. Todo esto son las trompas. Este es oviducto, pues trompa uterina. Este es el ovario. Acá, el ovario. Ya esto es cuerpo del útero. Y estos son los tres anillos de la cervix. Este es el conducto cervical.
texto. Ahí es donde van a estar esos botones que son los portiledones, ese epitelio alto estratificado que tienen las cosas de los cuerpos. Pero en lo que es la cervix, ahí ya la por el epitelio casca, la mucosa es blanca. Y luego vamos a la vagina, que la vagina también tiene una mucosa muy plegable, pero es muy elástica, con un centenar de pliegues, porque ella tiene que ampliarse para poder salir el becerro, o para poder salir el feto, o sea, de ovejas, cabras, tal, los que no tienen acá. No, muy bueno, imagínense usted un becerro, lo grande que es un becerro, de 25 30 kilos, pasar por ese canal, por ese canal del parto. Yo también no me quedé ahí, pero cuando usted vaya a la práctica, el tiempo un órgano fresco, uno va a ver dónde está el bicho. Bueno, eso le está pensando como 20, 30 gramos. Pero es grande, si está en etapa, vamos a decir que ha pasado el ciclo, donde ya no es nada, igualmente lo va a beneficiar muy bien. Pero cuando tiene cuando sale el ciclo, ¿verdad? Tiene la parte de la operación. Allí actúa la hormona para el crecimiento folicular, que son la hormona folicular estimulante y la hormona luteinizante, la LH y la FSH. La FSH para aumentar el tamaño folicular, ¿verdad? Y viene en varios fases, tiene primer grado, segundo grado, tercer grado, y el crecimiento. Pero ya cuando ya el folículo está de folículo de grano, allí ya actúa otra hormona que es la luteinizante, viene la ovulación y se rompe el folículo, libera el óvulo, ya aquí se termina, ya aquí se termina el ciclo de ese animal. Si no queda preñado, tiene que esperar el proceso de regresión a todo eso. Eso es porque esas son varias fases, que si electro, porecto, tetraestro, anestro, eso es ya otra zootecnia, así no me voy a ver. Bien, no es que no lo sepa, sino que no terminaría de cascar. Bien, fíjense la posición que tiene el becerro ahí, ese es el canal del parto. El canal del parto, miren cómo se acomoda él, aquí tiene a todos los lados ahí. Y ustedes tienen calor asfixiando si él está metido en una cavidad y no siente nada. Y él se tiene que hacer como gaseosa. Que eso fue un parto exitoso. Cuando el becerro tiene que salir, lo primero es la cabeza. Recuerden que eso es como el parto humano. Tiene que salir la cabeza porque si viene de pata, vaya pues. Baila. Saliste por las patas. Pero aquí es Porque eres como retrasado. Entonces cuando ya le asoma las patitas, entonces lo matan de alas. Pero el útero se encarga con sus contracciones, con la liberación de las hormonas del útero, todas las hormonas que actúan allí, las contracciones ayudan a expulsar por ese canal del parto. A veces hay partos tóxicos que vienen son las vasijas traseras las que vienen. Entonces son partos ya más complicados. Ay, miren, hay mucha técnica para sacar. Cuando viene la panacilla, adentro de esa característica son rápido de sacar. Bueno, entonces fíjense, aquí ven ustedes este material es un material en fresco. Aquí se ve, miren el cuerpo. Se me olvidó decirles algo, pero estoy a tiempo. Es que la glándula, el ovario como tal, él va a estar metido en un saquito que se llama la bolsa o nicho ovario. La bolsa o nicho ovario. Esa bolsa o nicho ovárico también es una dependencia del canelo ancho y tiene dos pliegues, un pliegue externo y un pliegue interno. Y siempre va a ser mucho más grande que la propia glándula. Si este es el ovario, la bolsa o nicho ovario
Y ese pliegue externo de la bolsa va a estar recorrido por el oviducto. Vamos a ver el oviducto recorriéndolo allí, ¿ok? En ese pliegue externo de la bolsa o nicho ovario. Dependencia del ligamento ancho. Se me faltaba decirles eso. Bien. Bueno, ya el colotín, ya me adelanté, todo el colotín. Bueno, esto, ok, voy a regresar. Cuando yo les decía que las funciones del ovario, ¿cuáles son las funciones? Producir óvulos. Los óvulos son secreción externa, secreción externa. Pero los ovarios también producen hormonas. Claro, producen estrógeno, porque para poder darse el ciclo del cero, tiene que hablar todos de estrógeno, nivel de estrógeno. Eso lo van a ver en el fisiología. Cuando esa curva de estrógeno está baja, el animal está en el campo, no hay ciclo allí, está en anestro, no hay celo. Pero cuando comienza la producción de estrógeno y llega a su pico de la curvatura, en una curva de Gauss, de matemática, cuando está allí, ese es el punto de la ovulación, que tiene que ser servido para asegurar la fertilidad. ¿Está claro? Porque si dejan que caiga, que empiecen a descender los estrógenos, ya empieza a aumentar la progesterona. Y al aumentar la progesterona, cesa el ciclo, ya no hay celo. ¿Verdad? Eso es el electro con todas sus fases. Ajá. Bien, entonces las hormonas, que son las sustancias que pasan, la secreción que pasa al torrente sanguíneo, pasa a la sangre, las hormonas, y son las que van a regular todos los estados cambiantes que ocurren en todas las estructuras que les he hablado. Que va a variar el volumen, la consistencia, la ubicación, el tamaño, porque ella controla el estado de dentro y la gestación. ¿Está claro? Ajá, ok, bueno, aquí está lo de los diámetros, ya eso todo lo di. Aquí tienen el ovario. Fíjense lo inmenso que ustedes ven ahí, ustedes acá pequeñitos, no, y hay más grandes. Mire, esto es un folículo que está a punto de eclosionar. Se ve allí el líquido dentro, transparente. Y aquí tiene otro folículo, aquí tiene un cuerpo lúteo, ¿ven? Un cuerpo lúteo. Este es un cuerpo lúteo ahí que ya está en regresión, ya está involucionando el cuerpo lúteo. Dígame. No le oigo. ¿Cómo? Cuando un folículo está rojo. No se pone rojo. El que se pone de un color ladrillo anaranjado es el cuerpo lúteo. Es de un color ladrillo. En la vesícula se ve, es transparente, el líquido es transparente, ahí viene el contenido genético del óvulo. ¿Entiendes? Pero no es rojo. No. Quizá por la irrigación que hay allí, ¿verdad? Del ovario, le impregna ese color rosado que se ve a veces. Color rosáceo, pero no es rojo. Ok. Mira, aquí lo tienes. Esta es la mucosa, miren que es el ovario, ahí los polos, eso lo vimos, los bordes, los polos y los dos polos del ovario. ¿Ok? Esto es cuerpo, todo esto es cuerpo. ¿Ok? Todo esto es cuerpo. Superior. Bien, allá el corte que les hice, aquí lo tienen representado. Esto es los folículos, esto sería la zona germinativa o periférica donde están todos los folículos en sus diferentes estadías. ¿Okay? Y la zona central o medular, que forma esa retramada vascularizada, que es la zona esponjosa. La zona esponjosa. Vuelve allí con un corte, viendo la corteza y la zona medular en las dos. Esto es histológico. Bueno, aquí tienen un corte en vivo de un material fresco, ¿ves? Donde se ve la zona medular. Aquí no están evidenciadas
Bueno, ahí los tienen los diferentes, ¿ves? Cómo ocurre el proceso. Lo que yo les decía de la zona medular, con esa trama vascular, pero no quiere decir que la cortical o periférica no tenga irrigación. Claro que tiene, pero le impide la visualización, son la presencia de los cuerpos vasculares y de los políticos en diferentes estadios. ¿Cómo ocurre? La bolsa linfática que acabo de dárselas, aquí está, la peria permanece en esa posición,
Easy. Un avioncito. Ajá. Las apófisis transversas que salen de las costillas. Eso. Ok. Entonces, su origen, miren jóvenes, anatomía no son muy quisquillosos. Ahorita porque tengo muchos, pero generalmente esta es la dinámica de mi clase. No me ha dado chance de aprender nombres, son demasiados. Su nombre y muestre. Es la manera de aprender. No es que la profesora te haga conmigo, no. Es la manera de perder el miedo. El miedo. Aquí si nos equivocamos estamos aprendiendo, ¿sí o no? Y nadie se va a reír porque el otro no lo dijo. No, vamos a equivocarnos aquí. Porque en el día del examen ahí se sabe. ¿Es como parece? ¿Sí o no? Entonces, fíjense lo siguiente. Ese ligamento ancho que se inserta lumbarmente, iniciándose desde la apófisis transversa de la cuarta vértebra, lumbar, se dirige hacia atrás, baja y se inserta en las paredes laterales de la cavidad abdominal y luego en la cavidad pélvica. Esa es la inserción parietal del ligamento ancho. Por eso tiene una forma triangular. Los dos ligamentos bajan y se dirigen. Póngase que es la vértebra, la apófisis transversa de la cuarta vértebra lumbar. Él va hacia atrás, hace esto y se fija a las paredes laterales de la cavidad pélvica y va hacia atrás